Lavina 14, integrada por Gladys Barajas y Conchita Campos. Hablaremos un poco de la educación después de la revolución. Los mexicanos habían vivido durante más de 30 años bajo un mismo presidente, Porfirio Díaz. Sabemos que su gobierno, de mano dura, reprimía todo movimiento de protesta y generó mucho descontento entre ciudadanos, trabajadores del campo y de la ciudad. Después de muchas batallas, incluso entre los propios revolucionarios, en 1917 se convocó a un Congreso Constituyente. La nueva Constitución prohibió la reelección. También ratificó las garantías individuales y los derechos a la tierra, al trabajo y al municipio libre. El nuevo artículo 3 confirmó el carácter laico y gratuito de la educación. La escuela en los años revolucionarios. El movimiento revolucionario trastornó la educación. En algunas regiones donde ocurrieron estas luchas armadas, los maestros y alumnos tenían miedo de ir a clases y los gobiernos cerraban las escuelas. A la vez, muchos jefes revolucionarios se preocuparon por la educación de estos niños y abrieron escuelas en zonas que ya se iban controlando. La creación de la SEP. Cuando terminó la revolución, el nuevo gobierno se propuso cumplir con la demanda campesina de contar con tierras y educación. Así, en 1921, el gobierno federal estableció la Secretaría de Educación Pública, conocida como la SEP, que procedió a crear escuelas, sobre todo en los pueblos y en las nuevas colonias agrarias. También exigió a las haciendas y fábricas sostener algunas escuelas para los hijos de los trabajadores, en cumplimiento del artículo 123 de la Constitución. Para 1940, el gobierno sostenía más de 20,000 escuelas primarias donde estaban inscritos casi la mitad de los niños del país. La educación en la ciudad. Antes de la revolución, los gobiernos estatales habían sostenido escuelas sobre todo en las ciudades y cabeceras. Para eso, en el mundo urbano, se había hecho costumbre que los niños y niñas de entre 6 y 14 años fueran a la escuela. Como había muchos alumnos, cada maestro atendía solo de 1 a 2 grados y se podía utilizar el método simultáneo. En las ciudades, muchos jóvenes tenían la oportunidad de seguir estudiando 5º y 6º grado, aunque solo era obligatorio terminar hasta el 4º. Después de la revolución, poco a poco se fueron consolidando las primarias de 6 grados. La educación en el mundo rural. En las pequeñas localidades rurales, donde vivía más de la mitad de la población de ese entonces, la situación era completamente diferente, pues muchos niños y niñas dejaban de ir a la escuela cuando llegaban a la edad de poder ir a trabajar. Ayudaban a su familia en la casa o en el campo, pues esto les ayudaba a aprender a cultivar. Algunos jóvenes también buscaban la manera de iniciarse en algunos oficios nuevos, ya sea como aprendices en talleres o ayudantes en los mercados. En las pequeñas escuelas rurales convivían niños y niñas de todas las edades, pues como eran pocos, normalmente se reunían de 1º a 4º con un solo maestro. Algunos hijos de los campesinos le tomaban el gusto al estudio y querían llegar a ser maestros o profesionistas. Al terminar el 4º grado podían seguir estudiando, aunque en un internado lejos de sus hogares. La mayoría de los aprendices seguían estudiando por clases para adultos o bien por su propia cuenta, en el trabajo y la vida ciudadana. La escuela rural mexicana. Muchos maestros formados en las escuelas normales del México liberal participaron en el movimiento revolucionario. Cuando se formó un nuevo gobierno, ellos dieron ideas para crear una educación diferente. Algunos criticaban la práctica de solo enseñar, escribir, hacer unas cuentas, y argumentaban que los niños más bien deberían aprender en y para la vida. Así, inventaron un nuevo tipo de escuela, que primero se llamaba la Casa del Pueblo y después llamaron simplemente la Escuela Rural Mexicana. Una escuela al aire libre.
¿Imaginas ir a una escuela donde gran parte de tu tiempo se pasara fuera del salón? Así es como eran las escuelas rurales en estos años. Los alumnos trabajaban en talleres de carpintería, costura, artesanías y cuidaban los animales de los gallineros. En las escuelas construidas de 1920 y 1940 todavía se pueden ver los teatros al aire libre, donde celebraban ceremonias cívicas y actos culturales. Ahí los alumnos cantaban, bailaban, recitaban y presentaban obras de teatro escritas por sus maestros. Así la educación socializaba, es decir, que llegaba a toda la comunidad. Las escuelas rurales exigían mucho trabajo de los maestros y vecinos, e incluso de los niños. Un tipo de educación muy interesante a nuestro parecer. Nuevos maestros para una nueva escuela. En este tiempo los maestros pudieron acercarse a varias novedades pedagógicas. Primero, la SEP organizó las misiones culturales como orientación a los docentes que ya trabajaban. Después fundó normales rurales en todo el país para difundir la nueva forma de educar. Se llevó a cabo misiones culturales, que eran expediciones donde educadores de la ciudad reunían maestros y se les enseñaban los nuevos métodos. Se enseñaban talleres como jabonería y conservación de alimentos, pintaban murales, hacían deporte, se organizaban campañas antialcohólicas y de higiene con la filosofía del aprender haciendo. Todo esto lo debían de poner en práctica en sus propias escuelas posteriormente. Todo con el fin de ayudar a los habitantes de los pueblos a mejorar su situación económica y social. La diseminación de la cultura. El primer secretario de la Educación Pública, después de la Revolución, José Vasconcelos, insistía en la importancia de fundar bibliotecas en todo el país. Publicó lecturas clásicas para niños con extractos de La Ilíada, Don Quijote y otras obras literarias. Años después se prepararon textos especiales para las escuelas que tenían grabados hechos por grandes artistas mexicanos como Diego Rivera y Julio de la Fuente. Para favorecer la comunicación, algunos maestros facilitaban el correo en los poblados lejanos. Algunos padres valoraban la enseñanza de la escritura para sus hijos. Sin embargo, otros padres celosos no querían que sus hijas aprendieran para que no se cartearan con su novio. La imprenta. Entre 1934 y 1940, la Comisión Editora Popular imprimió 10 millones de ejemplares de libros y revistas. Los maestros se convirtieron en entusiastos lectores y transmitían sus nuevos conocimientos a niños y adultos. La radio. Escuchar noticias y canciones por radio fue toda una novedad en esos años. La SEP tenía su propia estación y transmitía música, conferencias y orientaciones a los maestros. A veces se usaba la radio para las clases de gimnasia. Los niños seguían los movimientos que les indicaba el locutor. El cine. En ocasiones en las misiones culturales proyectaban películas en una pantalla al aire libre para la población rural que nunca había ido al cine. Esto para ellos era como magia. En las ciudades el radio, cine y periódicos estaban al alcance de todos. Los estudiantes aprendían mucho de los programas o películas y llevaban las últimas noticias a clase. Escuelas urbanas. Durante estos años, las ciudades crecieron mucho. La capital del país rebasó el 1.000.000 de habitantes, con más de 200.000 niños en edad escolar. Se diseñaron centros escolares enormes, con vitrales y murales diseñados por reconocidos arquitectos y artistas. Por primera vez, habían primarias con 40 salones, 10 talleres, cocinas, baños, bodegas, auditorios, patios, canchas de deporte y alberca. En las escuelas urbanas, los maestros intentaban poner en práctica los nuevos métodos pedagógicos de la escuela de la acción. Los llevaban a fábricas y usaban material didáctico. Participaban en campañas, celebraciones y encuentros deportivos. El legado de la educación socialista. La educación socialista propuesta en 1934 significaba, según la Constitución, combatir el fanatismo y los prejuicios y crear en la juventud un concepto racional y exacto del universo y de la vida social. 12 años después, se eliminó el término socialista,
que se prestaba a confusión. A raíz de esa reforma, se dio un impulso importante a la enseñanza de la ciencia y la historia en todas las escuelas. Con la reforma se hizo obligatorio cursar los 6 grados de primaria, se decidió que niños y niñas estudiaran juntos, sin distinción alguna, y tener el mismo derecho de aprender y realizar actividades por igual. A partir de entonces, se lucha por asegurar una educación de calidad para todos.